dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Gracias por continuar con nosotros en este estudio de El alcohol y la Biblia. Vamos en el video 2. Este es un tema tratado en serie. Si usted no vio el video número 1, le animo a que vaya y mire primero el video número 1 y luego este video número 2. Porque si no, no va a ir entendiendo lo que estamos tratando. Estos temas en serie, usted los puede entender o puede lograr entenderlos si va estudiando con nosotros en serie. Porque quizás las dudas que le vayan surgiendo ya las tratamos en el video previo. Si brinca de videos o salta de videos, pues va a quedar con dudas y quizás esas dudas ya las tratamos en los otros videos. Así es que le animo a que lo estudie en serie. Si se le hace muy pesado, por eso lo estoy dividiendo en videos de no más de 50 minutos aproximadamente. Para que usted los mire con paciencia y vaya considerando toda esta información que le estoy dando. Bien, entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado en el video anterior. Permítame, denme un momentito nada más para dejar todo listo. Bien, como vio en el título del video, vamos a ver ahora referencias positivas y referencias negativas en cuanto a la palabra vino o al vino en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la Biblia. ¿Por qué esto? Porque en la Biblia, como le mencionaba en el video anterior o en el video 1, hay referencias positivas en cuanto a vino no fermentado y hay referencias negativas de advertencias en el Antiguo Testamento en referencia al vino fermentado. Al no fermentado o al no intoxicante, como al jugo de uva, al mosto, al vino nuevo, se hacen referencias muy positivas, pero no así tanto. De hecho, muchas de las referencias que aparecen en el Antiguo Testamento en cuanto a vino intoxicante son tragedias que ocurrieron, ¿verdad? Pero no vamos a ir a cada una de las tragedias, vamos a tratarlo de manera general. Más adelante estudiaremos cada una de las consecuencias de lo que sufrieron esos personajes bíblicos por no tomar en cuenta las advertencias en cuanto a ese tipo de vino. Bien, vamos al primero, a las referencias positivas. Sé que muchas personas y muchos que desean que la Biblia les diga que puedan tomar vino intoxicante de manera social o de manera, ¿cómo le llaman ellos? Moderada. Bueno, no es este vino que aparece. De hecho, este es el mosto. Por ejemplo, en Génesis 27-28 dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y de la abundancia del trigo y del mosto. Si usted va y lee algunas otras versiones, como por ejemplo podríamos mencionar la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, fíjese cómo lo dice, Génesis 27-28. Que el Dios verdadero te dé rocío de los cielos, los terrenos fértiles de la tierra, cereales y vino nuevo en abundancia. ¿Qué es el vino nuevo? Pues el jugo de uva recién exprimido. En Reina Valera dice mosto. Si usted es testigo de Jehová, y sé que los testigos de Jehová les dicen que pueden ellos tomar alcohol moderadamente, lo cual he sabido por experiencia propia, porque lo he visto y no nada más lo he visto, lo han platicado y está lleno de ejemplos de esto, de que terminan embriagados, terminan pecando delante de Dios. Dicen: no, el pecado es nada más la borrachera, mientras no te emborraches tú puedes tomar vino fermentado, puedes tomar alcohol, y terminan borrachos, terminan intoxicados, pecando delante de Dios. Dice Génesis 27-28, vino nuevo. Deuteronomio 33-28. ¿De cuál vino era el que Dios les iba a dar en abundancia? ¿Del fermentado? No.
del mosto, del jugo de uva. Vamos a Deuteronomio 33, 28. E Israel habitará confiado, la fuerte Jacob habitará sola en la tierra de grano, de vino, y ahí aparece la palabra tirosh, que no es vino fermentado. No es vino fermentado. Tirosh primeramente significa jugo de uva. También sus cielos destilarán rocío. Pero cuando alguien quiere justificar algo, ve la palabra vino y en su mente tiene vino igual a alcohol. No. No. El vino que se menciona en el Antiguo Testamento, al que hace referencia a Dios como bueno, como recomendable, es al mosto, es al tirosh, es al jugo de uva. Deuteronomio 33, 28. Israel vivirá en seguridad y la fuente de Jacob vivirá apartada en una tierra de cereales, de vino nuevo, dice Reina Valera, dice Traducción del Nuevo Mundo. Y estoy usando Traducción del Nuevo Mundo porque la Iglesia de Cristo, los hermanos de la Iglesia de Cristo, entendemos que no debemos de utilizar el vino fermentado como recreacional, como una manera social de una bebida cualquiera, tomarla sin restricciones o de manera moderada. Evitamos el vino fermentado. Porque entendemos las consecuencias de la otra parte que vamos a leer ahorita, de las advertencias que Dios hace en cuanto a este tipo de bebidas. Y los testigos de Jehová no, en su mente tienen vino y cuando leen la palabra vino piensan que es fermentado. Muchos de ellos, no todos obviamente. Entonces aquí dice vino nuevo, Traducción del Nuevo Mundo. Vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? Igual como leíamos allá en Mateo. No se pone vino nuevo en odres viejos. Y la palabra que aparece para vino nuevo es oinos. Ya leímos en el video, ya estudiamos en el video anterior que oinos, primeramente, desde el origen, era las uvas exprimidas directamente en la copa. Interesante, vaya y mire el video 1, se lo recomiendo. Entonces, vino nuevo. Jeremías dice, y vendrán con gritos de gozo en alto Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino. Y ahí dicen, ahí está, vino fermentado. No, otra vez aparece la palabra tirosh, que es jugo de uva. Al aceite, al ganado, las ovejas, las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Puede ver también estas otras citas ustedes, Joel 2:19, Amos 9:13-14, Salmos 4:7, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estas citas, al menos que le estoy mostrando, se traduce como vino, pero no es vino fermentado, es jugo de uva. Y en esas referencias Dios dice, esto es bueno. ¿Qué es bueno? El jugo de uva. No así el vino fermentado. Estas son referencias positivas a la palabra vino, pero en referencia a vino como jugo de uva. ¿Verdad? Jugo recién exprimido o mosto. Lo que presentaban ante Jehová debía ser mosto, o vino nuevo, o jugo de uva. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, y aquí vamos a hacer la comparación. Tenemos en Números y en Deuteronomio que de lo que se llevaban a las primicias a Dios, Dios pedía mosto, tirosh, de aceite de mosto, tirosh, o vino, como se traduce también en otras partes, como ya vimos en los versículos anteriores, de trigo y de todo lo demás escogido, las primicias de ellas, que presentarán a Jehová, para ti las ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? El mosto, el jugo de uva, el tirosh. ¿Ok? Deuteronomio 14:23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogieres para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino. Y ahí dicen, ya ve, ahí dice de tu vino, vino fermentado. No, vuelve a aparecer la palabra tirosh, o tirosh, que es jugo de uva. Y de tu aceite, y de las primicias de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Ahora fíjese, en Éxodo 29:40, dice, además con cada cordero. Aquí se usa la palabra vino o yayin en un sentido genérico. ¿Cómo sabemos que es genérico? Porque ya vimos en Números y en Deuteronomio que lo que se traía a Jehová era jugo de uva. Ahora no se puede contradecir la Biblia. Dice así, además con cada cordero una décima parte de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la elevación la cuarta parte de un hin de vino, de yayin. ¿Ya?
Será bueno, pero ahí debe de decir fermentado. Pero pues, si las primicias pedía jugo de uva que le llevaran y ese nos lo dio Dios para nosotros. ¿Hay contradicción bíblica entonces? Seguimos. Eso es lo que debemos de armonizar. Esos pasajes que aparentemente nos dicen primero que llevemos a Jehová jugo de uva y que seamos agradecidos porque Dios nos da ese jugo de uva. Y luego después cuando aparece la otra palabra y allí, ¿verdad? Vamos a algunas referencias negativas ahora en cuanto al vino. Unas referencias positivas. Dios nos da ese vino, nos da el grano, nos da todas esas cosas para nuestro mantenimiento, pero vino tirosh, no yayin. Ahora vamos a las referencias negativas en cuanto al vino en la Biblia. Estas referencias al vino, esto es al vino fermentado. Aquí se refiere al vino fermentado. Dice Isaías 28:7. Pero también estos cerraron con el yayin, con el vino. ¿Y cómo sabemos que aquí está haciendo referencia no a jugo de uva, sino más hacia vino fermentado? Porque utilizan la siguiente palabra que es licor intoxicante, que es la palabra shekar, con vino fermentado y sidra, que es bebida altamente intoxicante. Luego dice, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, con shekar, con el licor intoxicante. Y fueron trastornados por el yayin, por el vino fermentado. El contexto nos está indicando de un vino fermentado y de un licor altamente intoxicante y lo que ocasionó en el sacerdote. Se aturdieron con el shekar, con el licor intoxicante. Y erraron en la visión. Y tropezaron en el juicio. Se equivocaron. ¿Por qué? Porque estos profetas y estos sacerdotes empezaron a utilizar el vino que no debían de utilizar, que es el yayin, y la sidra, que era licor intoxicante. ¿Cuál fue la consecuencia? Erraron. Fueron trastornados por el yayin, por el vino fermentado. Se aturdieron con la sidra. No estaban en sus cabales. Proverbios. Referencias negativas en cuanto al vino intoxicante o al vino alcoholizado. No mires al vino, no mires al vino fermentado, al yayin, no lo mires cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Por qué en algunos pasajes nos dice, es más, nos llega a decir, los testigos de Jehová usan mucho este pasaje, que el vino es bendición de Dios, ¿verdad? Pues sí, pero ¿cuál? ¿Cuál de todos los tipos de vino? ¿Cuál palabra se utilizó ahí? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Sí, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá. ¿Por qué por un lado menciona bendición en otros pasajes, o cosas buenas, positivas que Dios te da? Y aquí Dios también a través del proverbista nos está diciendo que es como una serpiente. Y que es como una serpiente venenosa que va a dar dolor. Hay congruencia. No hay congruencia entre bendición y áspid, dolor, veneno, ¿verdad? Como una serpiente venenosa, como un áspid que da dolor. ¿Por qué? Porque está hablando de dos tipos de vino. El vino que es jugo de uva, sin fermentar, el mosto, y el que es fermentado. En este caso, ¿de cuál estará hablando? Es del fermentado. ¿Por qué? Por lo que dice, note la descripción. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece el color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. ¿Recuerda las menciones que hicimos de los historiadores o los personajes, ¿verdad? Que nos decían que ese oinos no ocasionaba dolor de cabeza? El oinos en referencia a jugo de uva sin fermentar. Y aquí dice que este dará dolor. Todos aquellos que toman vino fermentado saben, o que toman alcohol, saben que después, al otro día, vienen dolores de cabeza. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿De cuál está hablando? Y tu corazón va a hablar perversidades, cosas. Vas a pecar delante de Dios no solamente por el hecho de emborracharte, sino por el hecho de usar vino fermentado, sino que vas a empezar a hablar cosas indebidas. Vas a pecar también con tu boca.
Génesis 9:21. Y bebió del vino. ¿De cuál? De Yayin, del intoxicante. Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Génesis 19:32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre. ¿Recuerda el ejemplo de Noé? Que vieron su desnudez por beber vino, se embriagó. Luego, aquí en Génesis 19:32. Demos a beber vino fermentado a nuestro padre y durmamos con él. Y conservemos de nuestro padre descendencia. Por usar el yayin, el vino fermentado, el sacerdote y el profeta erraron y profetizaron cosas indebidas, se alejaron de Dios. Por usar ese tipo de vino vas a tener dolores de cabeza, vas a mirar cosas extrañas y vas a pecar inclusive con tu boca y con tu actitud. Por usar ese tipo de vino fermentado, Noé se le descubrió su desnudez. Por usar ese vino fermentado, se cometió incesto. Referencias negativas a ese tipo de vino. Mientras que en el otro, que también se vierte como vino, que es el jugo de uva, pues es exaltado por Dios porque es algo bueno para nosotros. No así el alcohol. La Biblia no se contradice. Entonces no está hablando de la cantidad, está hablando del tipo. ¿Qué tipo de vino exalta la Biblia? El jugo de uva. ¿Qué tipo de vino condena la Biblia? El fermentado. Algunas más referencias negativas en cuanto al vino. Proverbios 23, 20 al 21. No estés con los bebedores de vino. ¿Por qué? Pues si el vino es una bendición de Dios. En pasajes dice que es algo bueno que Dios nos da. Pero aquí está hablando del vino fermentado. El intoxicante. No estés con ellos. Y en el Nuevo Testamento encontramos una referencia muy similar, ¿verdad? No os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea borracho. ¿Qué es un borracho? Alguien que usa vino intoxicante. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor, o el borracho, o el comilón se empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Sabemos que todos aquellos que han caído en las garras de esta droga legal que es el alcohol, muchos de ellos pierden su trabajo, familia, ¿verdad? Viven hasta en la calle. Los homeless, ¿verdad? Llamados aquí en Estados Unidos, los sin casa, viviendo debajo de un puente porque están en las garras del vino, de este vicio. Proverbios 21. El vino, fíjate las referencias negativas. La Biblia habla de referencias positivas en cuanto no al yayin, sino al tirosh, a aquel vino que no está fermentado. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora. ¿Recuerda la sidra? Ese licor altamente intoxicante. El vino fermentado es escarnecedor, pero la sidra es alborotadora. Y cualquiera que los usa y por su efecto hierra, no es sabio. No hay sabiduría en alguien que usa vino fermentado y usa sidra o licor intoxicante. No son personas sabias. ¿Cómo puede ser que en la Biblia, por un lado, nos diga que el vino es algo que Dios nos da, algo bueno, y aquí nos dice que si lo usas no eres sabio? Pues es una contradicción entonces. No. Es que está hablando de dos tipos de vino diferentes. Uno fermentado, el otro no. Habacuc 2.5. Y ni siquiera está hablando de las cantidades. Habacuc 2.5. Y también, él es el que es dado al vino, o el que le gusta tomar vino, no es traicionero. O sea, no es una buena persona. Si usted es dado al vino, dice la Biblia, es traicionero. Es un hombre soberbio que no permanecerá. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Usted es dado al vino? Aquí está hablando de vino fermentado. ¿Usted es dado al vino? ¿A ese vino fermentado? ¿A esa sidra alborotadora? ¿A ese licor altamente intoxicante? Si su respuesta es sí, la Biblia lo describe a usted como traicionero, como un hombre soberbio, que no va a permanecer. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reinó para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Isaías 28:7. Pero también estos erraron. ¿Con qué?
con el vino fermentado y con la sidra, con el licor altamente intoxicante, el shacar, ¿verdad? Se entontecieron, el sacerdote, el profeta, erraron con la sidra, otra vez con el vino, con el licor intoxicante. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Habacuc 2:15. ¡Ay, pobrecito de aquel! Fíjese, esto es muy importante, ¿eh? Habacuc 2:15 lo vamos a usar más adelante en el estudio, cuando estemos allá en los pasajes que ellos usan para sostenerse, que pueden, ¿verdad? Que Dios les autorizó a beber vino intoxicante de manera como cualquier bebida. ¡Ay, oh pobre de aquel! El ay en la Biblia es pobrecito de ti. O sea, no sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cómo te va a ir por haber hecho eso. Ay de aquel que da a beber a su prójimo. ¿Que da a beber qué? Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas. Ah, entonces ya sabemos de qué está hablando. Pobre de aquel que le da ese vino a su prójimo para que se emborrache. Pobre de aquel. Por eso cuando dicen allá, Jesús se convirtió el agua en vino fermentado en las bodas de Caná. Eso es pecado delante de Dios. Ay, pobrecito de aquel que le dé a su prójimo vino para intoxicarlo, ¿eh? Para que se emborrache, para que ande mirándose su desnudez como Noé, ¿verdad? Porque está todo borracho. Pobre de aquel que le dé a beber a su prójimo ese tipo de bebidas intoxicantes. Es que no use el ejemplo de las bodas de Canaán para decir, Cristo les dio vino intoxicante. No, Señor. Si lo hubiera hecho, hubiera pecado delante de Dios y ya no sería el cordero perfecto, el sacrificio perfecto para nosotros. Habacuc 2:15 es muy claro. Seguimos. Hay tres posturas o tres posiciones en cuanto a todos aquellos que estudian este tema del vino en la Biblia. Número 1, la posición moderacionista o de podemos usarlo con moderación. ¿Ok? Es una posición. La otra posición es la abstencionista. ¿Verdad? No debemos de usarlo porque no es conveniente. 3, la posición prohibicionista. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia no habla de cantidades buenas y cantidades malas. O sea, puedes beber hasta tal punto, eso es bueno, pero ya pasándote de estos mililitros ya es malo. La Biblia no habla de eso. Tampoco la Biblia habla de abstenerse. Porque hay vino en la Biblia que es... Dios habla bien en cuanto al cuál es ese vino, el no fermentado. ¿Ok? Entonces vamos a estas tres posiciones a explicarlas así a grandes rasgos. Y la primera posición que miramos ahí, o la primera postura en cuanto a estos temas de cómo miran el vino, es la moderacionista. O sea, todo con moderación, ¿verdad? La explican de la siguiente manera. Las escrituras condenan el uso inmoderado o el abuso de bebidas alcohólicas. Entonces, esa es su posición, ¿verdad? La Biblia condena la borrachera. Entonces, mientras no me emborrache, me está autorizando a que yo lo pueda hacer. Eso suena muy raro, ¿eh? Es como Dios prohíbe tal pecado, pero mientras yo no cometa tal pecado, puedo andar jugando alrededor, como que llego y no llego a ese pecado. Y entonces no está mal. ¿Ah? O peco poquito, ¿verdad? Peco poquito, no peco mucho, peco nomás poquito. Suena algo así. Las escrituras condenan el uso inmoderado o uso de bebidas alcohólicas. Su postura se soporta en establecer que la palabra vino, por eso vimos, fue el primer video, la palabra vino en la Biblia no es exclusiva de vino fermentado. ¿De dónde llegan a la conclusión los moderacionistas? Bueno, pues que dicen, la palabra vino en la Biblia, en todas las partes que la ves en la Biblia, se refiere pues a vino fermentado. Entonces, si Dios condena la borrachera y vemos que bebieron vino, y Dios dice que Dios nos da el vino y que Dios bendice con el vino, entonces lo malo es la borrachera. Podemos usarlo con moderación, el vino fermentado. ¿No? ¿Por qué? Porque está hablando de dos tipos de vino.
Y más de 2 tipos de vino, de hecho, como ya vimos en la definición de las palabras que aparecen en cuanto a vino en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, no únicamente hace referencia a vino alcoholizado. Dice, las escrituras condenan el uso moderado o uso de bebidas alcohólicas. Su postura se soporta en establecer que la palabra vino en la Biblia solo hace referencia a vino alcoholizado. Esto es falso. Únicamente. Y no al jugo de uva, ni a ninguna otra cosa. Cuando dice vino, es vino intoxicante. Pero ya vimos que esto no es así. Por las mismas definiciones bíblicas en hebreo y en griego, la palabra vino, ¿verdad? No hace referencia exclusiva a vino fermentado. De hecho, como acabamos de leer, hay pasajes que hablan a favor bien del vino, jugo de uva sin fermentar, y del vino, jugo de uva fermentado. Las advertencias contra él. ¿Sus pasajes pruebas? Bueno, pues todo pasaje que hable de que tomaron vino, que diga si tomaron vino, son sus pasajes pruebas. Por ejemplo, Jesús y las bodas de Canaán, ahí está. Tomaron vino fermentado. La cena del Señor, Jesús tomó en sus manos vino, aunque dice fruto de la vid, es vino fermentado. Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus constantes dolores, ¿verdad? Enfermedad de estómago. Ahí está, es vino fermentado, dice vino, y vino es alcohol. No, andan muy perdidos. La debilidad de esta postura es que falla en explicar aquellos pasajes que condenan, ¿verdad? Que condenan no solo el abuso, sino incluso el uso mismo. Es más, ni siquiera lo mires como leíamos los pasajes, ni siquiera voltees a ver al vino cuando rojea. Así, a ese grado. ¿Cómo armonizas que unos pasajes te dicen tomó vino o toma vino y otros te dicen ni siquiera lo mires? ¿Cómo lo armonizas? En la cantidad. No, es que no está hablando de la cantidad. Está hablando de diferentes vinos. Vino que es fruto de uva, jugo de uva. Vino que es fermentado, alcoholizado, intoxicante. Ahí está, ahí radica la debilidad de esta postura de el moderacionista, de todo con moderación, ¿verdad? Hay que hacerlo con moderación. Sería lo mismo decir, bueno, pues podemos drogarnos con moderación, podemos fumar con moderación, podemos maldecir con moderación, o cosas similares. Bueno, maldecir, quizás usted diga, no, pero ahí dice, maldiciendo. Bueno, quite la de maldición. Entonces, pongan las otras que dije. Preguntas al moderacionista. Si solo hay vino fermentado en la Biblia, ¿cómo Dios en la Biblia puede aprobar el uso moderado del vino fermentado y al mismo tiempo denunciarlo como escarnecedor? Proverbios 21. ¿Cómo el mismo Dios en la Biblia, en algunos pasajes, lo aprueba y en algunos otros lo desaprueba? Si solamente hay un tipo de vino, que esa es la base para los moderacionistas. Parten de esa base de que solamente hay un tipo de vino. Y al mismo tiempo denunciarlo como escarnecedor o compararlo con una serpiente venenosa. Proverbios 23:32. ¿Cómo unes esas dos ideas contrarias? Si solo hay vino fermentado en la Biblia, ¿cómo puede el mismo vino ser, por un lado, alabado y por otro lado, condenado en la Biblia? Sería contradictorio. En la Biblia habría una contradicción bíblica ahí. ¿Qué más podríamos preguntar en cuanto a esa postura moderacionista? Bueno, si la respuesta es que dicen ellas, bueno, es la cantidad, ¿verdad? El tipo es la cantidad, ¿verdad? De cuánto vino tú tomas, del vino consumido. Entonces, si esa es la respuesta, pues la escritura debiera declarar en cuanto al vino fermentado, toma nada más esta cantidad, porque si tomas más de esto, vas a estar mal. Pero no aparece nada en la Biblia. De hecho, cuando se refiere a vino fermentado, vemos grandes tragedias que ocurrieron. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de los testigos de Jehová, es que concluyen que los cumpleaños son pecado delante de Dios. Y una de las razones que dan es porque sucedió un asesinato en un cumpleaños. Pero vemos que en más de una ocasión sucedieron tragedias por el uso de vino en el Antiguo Testamento. Y no lo prohíben.
siguen tomando vino fermentado. Se siguen embriagando los testigos de Jehová. Y lo digo con pruebas, y lo digo porque tengo familiares testigos de Jehová. Se siguen embriagando. ¿Por qué no prohíben eso? ¿Por qué un cumpleaños sí se prohíbe? Dicen, es que viene del paganismo. ¿Y los paganos no usaban vino fermentado? ¿Y los paganos no son los que mezclaban bebidas? ¿Y los paganos no son los que introdujeron todo ese tipo de cosas? Las borracheras y diferentes tipos de vino y de mezclas. ¿Y no sucedieron tragedias en aquellos que... Ya vimos, por ejemplo, tragedias en los profetas, en los sacerdotes, en Noé, en Adab y Abiú, por estar alcoholizados. Tanto así que se prohíbe, ¿verdad?, por Dios, que nadie ni siquiera toque vino, sidra ni nada durante el servicio a Dios. Porque sucedían tragedias por el uso del vino fermentado. Por eso dicen, ni lo mires cuando rojea. Sin embargo, por el otro lado, vemos que el jugo de uva, que también se le llama vino en la Biblia, pues es bien visto. Podríamos preguntar también, ¿podría Dios recomendar el consumo moderado de bebidas alcohólicas sabiendo sus efectos nocivos? O sea, Dios, que sabe las consecuencias que trae a nuestra salud, en nuestro organismo, en nuestra conducta, el vino fermentado, ¿podría Dios aún así recomendarlo? La moderación reduce, ¿verdad? Reduce, si usted toma con moderación algo, reduce los efectos, pero no los quita. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El tabaco. Los testigos de Jehová, muchos años atrás, fumaban y permitían fumar. De repente se dieron cuenta que los fumadores, o el fumar, es la primera causa de muerte en Estados Unidos. O sea, el primer lugar en muertes es el uso del tabaco. ¿Sabe cuál es el tercer lugar de muertes en Estados Unidos? El alcohol. Por sus efectos nocivos, los testigos de Jehová decidieron, entre otras cosas, ya lo veremos más adelante también, decir que el tabaco no se debe usar porque es dañino, es pecado delante de Dios, ¿verdad? Destruye. Ahora, imaginemos que ellos hubieran tomado la posición moderacionista con el tabaco también. Es bien sabido que si, por ejemplo, usted dice, bueno, no, la embriaguez es pecado delante de Dios, entonces tomo poquito. Bueno, como el tabaco causa daño a nuestros pulmones y a nuestro organismo, pues entonces ya no fumo 3 cajetillas. Voy a fumar, me voy a moderar y voy a fumar 1 cajetilla nada más. Médicamente, científicamente, sabemos que aunque usted se fume 1 cajetilla diaria y baje su consumo, no quita las consecuencias, no quita los efectos. Lo único que está haciendo es que los efectos se desarrollen más lentamente, pero ahí está, el daño se ocasiona. Sea con 10 cajetillas al día o 5 cajetillas al día, o sea, con 1 cigarro diario. El efecto ahí está. ¿Cuál es la única diferencia? Que si te fumas 5 cajetillas al día, pues el efecto avanza más rápido a que si te fumas 1 cigarro al día. Pero igual te daña. Igual el daño está ahí. Entonces es absurdo y peligroso imaginar que Dios hubiera dicho, pues sí, sé que te daña, sé que daña tu organismo, sé que daña tu salud, sé que es la tercera causa de muerte, pero toma poquito. Para que te dañe poquito. Para que te mate despacito. Entonces es como absurdo. Sería lo mismo con el tabaco, que Dios nos dijera, no fumes tanto, fuma poquito. ¿Verdad? Peca poquito. Pues no tiene sentido. Así es que esa es la posición moderacionista. Vamos a la siguiente posición en cuanto a este tema. La siguiente posición es la posición... no le cambié. En segundo lugar es la posición abstencionista y le volví a poner... ¿se repitió? No, es el mismo que ya mencioné ahorita. Todavía no llego a esa... Ahí está. La postura abstencionista. ¿Cuál es la postura abstencionista? Mientras que vimos que la primera postura es que dicen, bueno, Dios condena nomás la borrachera, entonces si condena la borrachera nos está autorizando a usar vino fermentado mientras no nos emborrachemos. Vamos a ver que esto es mentira. Y lo vamos a probar con citas médicas.
La postura abstencionista. La postura abstencionista dice o se sostiene de esta manera. Aunque Dios aprobó el uso moderado de bebidas alcohólicas en el Antiguo Testamento, hoy en día es preferible que nos abstengamos de esa bebida debido a los muchos problemas de salud que ocasiona, ¿verdad? De salud, sociales, emocionales, éticos, relacionados con el consumo de esta bebida. Diciendo que la abstención no es un tema bíblico, sino más bien de prudencia. Bueno, es ambos, es bíblico y es por prudencia. Pero ellos dicen, no, es nada más por prudencia. O sea, hay que evitarlo por sabiduría, nada más. No es que Dios no lo prohíba. ¿Cuál es la debilidad de esta postura? Bueno, todos aquellos pasajes que hablan a favor del vino. Ok, partiendo de la misma presuposición que están haciendo los primeros, de que solo hay un único tipo de vino. Cuando aparece la palabra vino en la Biblia, solamente es vino alcoholizado. Pues entonces, ¿cómo explican los pasajes donde Dios habla bien a favor del vino, de la palabra vino? ¿Verdad? Es un tema bíblico. Porque hay pasajes que hablan a favor y usando la palabra vino, porque hay pasajes que hablan en contra usando la palabra vino. Se contradice la Biblia. Habla de cantidades. No. Habla de tipos de vino. Y aquí está la tercera postura, que es la prohibicionista. ¿Qué quiere decir? Esta postura sostiene que la aparente contradicción en pasajes bíblicos, unos que hablan a favor del vino, otros que hablan en contra del vino, no radica en la cantidad de vino a ingerir, sino en el tipo de vino a ingerir. ¿A qué me refiero? A que sea vino fermentado o vino no fermentado. Juntamente con la intención de uso de ese vino, ya sea fermentado o no fermentado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, que sé que es un tipo de droga, porque me hicieron una operación en mi cabeza y no aguanto el dolor y me dan un analgésico para menguar el dolor de cabeza, a el uso y la intención de yo ir y tomar o falsificar una receta médica para tener esos opioides o esas drogas fuertes y estarme embotando la cabeza por diversión, ¿verdad? La intención de su uso también tiene mucho que ver, y también desde el contexto bíblico. No solamente el tipo de vino, sino la intención con que se usa ese tipo de vino. ¿Por qué? Porque ya miraremos más adelante que también tomar en exceso vino no fermentado no está bien. Ni tampoco está bien tomar vino fermentado. ¿Y cómo usan el vino fermentado? Como recreacional. No lo usan porque de forma medicinal, no lo usan porque quieren curar una herida o no. Lo usan para embotarse la cabeza. Esa es la intención. Seamos honestos. Entonces la intención tiene mucho que ver. Bien, entonces esas son las tres posturas. Vamos nuevamente a detener aquí el video y vamos a hacer siguiente video y vamos a ir ahora a las estadísticas de páginas del gobierno que nos hablan de datos que están monitoreando ellos en cuanto a las consecuencias de utilizar este tipo de bebidas. ¿Ok? Entonces, hemos estado avanzando en el tema, ahora vamos a ir a datos y estadísticas. Aquí nos vamos a quedar y si usted... Discúlpeme, no vio el video número 1, le recomiendo que vaya y mire primero el video número 1, luego el 2, luego el 3, porque vamos en serie de estudio. Ok, bien. Sin más, aquí voy a cortar esta transmisión, este video, y le recomiendo que continúe con el estudio en serie de cada video que vamos a estar subiendo en cuanto a este tema. Después, al final, junte toda la información, llegue a su propia conclusión, considérela. Si es justificable el dejar ese tipo de vino o no lo es. ¿Ok? Esa será su decisión. Cada uno dará cuentas a Dios por lo que cada uno hagamos.
Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede